¿Alguna vez has sentido que Dios te puso en un callejón sin salida? Miras hacia adelante y solo ves un mar cerrado. Miras hacia atrás y parece que ya no hay forma de regresar. Es en ese momento cuando el corazón late con fuerza y surge la duda: ¿será que Dios todavía está conmigo? Si alguna vez has pasado por eso, quédate conmigo, porque hoy vamos a descubrir, en la historia del Mar Rojo, cómo Dios transforma los callejones sin salida en caminos de victoria, y cómo esa misma verdad puede cambiar tu vida hoy. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Israel frente al Mar Rojo. Después de siglos de esclavitud, por fin eran libres, pero de repente, delante de ellos, el mar inmenso e imposible de cruzar. Detrás, el polvo de los carros del faraón se acercaba. Un verdadero callejón sin salida. El pueblo solo veía derrota, pero Dios ya estaba preparando el escenario para uno de los mayores milagros de la historia. Y lo que parecía ilógico era, en realidad, parte de un plan perfecto. En Éxodo, capítulo 14, versículos del 1 al 4, está escrito: el Señor le dijo a Moisés: diles a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pi-Hairot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal-Zephón. El faraón pensará que los israelitas andan perdidos, rodeados por el desierto. Entonces endureceré el corazón del faraón, y él los perseguirá. Pero yo mostraré mi poder por medio del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Y los israelitas hicieron tal como el Señor les ordenó. ¿Y sabes qué nos enseña esto? Dios no piensa como nosotros pensamos. Lo que parecía sin sentido para Israel era, en realidad, parte de una estrategia que solo él podía ver. Muchas veces, en nuestra vida, pasa lo mismo. Parece confusión, pero es preparación. Él nos dice que esperemos cuando queremos correr, nos dice que nos detengamos cuando solo queremos avanzar. No es un retraso, es un entrenamiento. Él está moldeando nuestra fe para algo mucho más grande. Ese movimiento divino, que tantas veces nos desconcierta, en realidad es una invitación, un llamado a soltar el control. Es como si Dios dijera: confía en mí, incluso cuando nada tiene sentido. Porque aun cuando la lógica falla, cuando los ojos solo ven obstáculos, cuando todo parece estar en contra, Él sigue siendo soberano. Dios no pierde el control, ni por un segundo. Y si hoy te sientes acorralado, recuerda que tu historia no está en manos del azar, sino en las manos de aquel que escribe el final desde el principio. Esta verdad se vuelve aún más clara cuando miramos lo que Dios hizo en el Mar Rojo. Lo que parecía el final para Israel se transformó en el escenario de uno de los mayores milagros de la historia. Y aquí es donde el mensaje toca nuestra vida. Eso que hoy parece el final puede ser justamente el escenario que Dios eligió para revelar la victoria. Fue el mismo Dios quien condujo al pueblo hasta ese lugar improbable. A los ojos humanos, no tenía ningún sentido, un verdadero callejón sin salida. El viento caliente del desierto levantaba la arena y quemaba el rostro. Al frente, el mar bloqueaba el camino. Detrás, el polvo en el horizonte anunciaba la llegada de los carros de guerra de Egipto. El corazón latía con fuerza mientras el sonido de las ruedas y de los caballos retumbaba cada vez más fuerte, como una sentencia de muerte. El pueblo no veía salida. Y lo que hace todo aún más desconcertante es que no fue casualidad. No fue un error de cálculo, ni una distracción, ni un descuido. Fue el mismo Dios quien los guió hasta ese punto estrecho, como un maestro que afina cada nota antes de la gran presentación. Él condujo al pueblo exactamente al lugar que, a los ojos humanos, parecía el peor escenario posible. ¿Y por qué? Porque allí, en lo que parecía vulnerabilidad, Él ya había preparado el escenario de lo imposible. El pueblo solo veía un callejón sin salida, pero Dios veía el escenario perfecto para revelar su gloria. Lo que parecía debilidad se convertiría en el espacio donde su fuerza sería manifestada. Y aquí hay algo que debemos entender con claridad. Dios no guía a su pueblo hacia lo imposible porque quiera jugar con nuestra fe. Él es soberano, y cada detalle tiene un propósito. Lo que para nosotros parece retraso o confusión, para Él es un escenario de aprendizaje, un terreno fértil para que la fe crezca y para que lo conozcamos de una manera más profunda. Cada callejón sin salida se convierte en un altar donde descubrimos que Él es mucho más grande de lo que imaginábamos. Es en ese proceso donde dejamos de solo oír hablar de Dios, y comenzamos a experimentar quién es Él realmente. No nos lleva a esos lugares para humillarnos, sino para levantarnos, para colocarnos en un nivel más alto de confianza, madurez e intimidad con Él. Y cuando entendemos eso, empezamos a mirar nuestras propias luchas de una manera diferente. Porque, al igual que Israel,
también enfrentamos momentos en los que todo parece cerrado y sin salida. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces te has sentido así? Atrapado por las cuentas que no cierran, por la noticia inesperada que sacude el corazón, por esa puerta que se cierra justo cuando más necesitabas una salida. Es como si estuviéramos frente al mar, sin opciones. Pero es precisamente en ese punto, cuando se agota nuestra fuerza humana, que la mano de Dios comienza a actuar. Dios no lleva a su pueblo a situaciones sin salida por casualidad. Él los lleva para que, cuando llegue la liberación, nadie dude de que fue Él quien lo hizo. Y quiero que lo veas también en tu vida. De hecho, escribe aquí abajo, ¿cuál fue esa situación en la que te sentiste sin salida, pero después viste claramente la mano de Dios? Tu experiencia puede inspirar a alguien hoy. Y fue en ese escenario de aparente contradicción donde la tensión aumentó. Los israelitas miraban a Moisés en silencio, con los ojos llenos de duda. Tal vez esperaban de él una explicación lógica, una salida rápida, un plan de escape. Pero no había lógica. El camino que Dios había elegido no era el más corto, ni el más fácil, y mucho menos el más seguro. Era como si el mismo Dios hubiera guiado al pueblo directamente hacia una trampa. Y aquí surge una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿Cuántas veces nosotros también pensamos así? Si Dios está conmigo, ¿por qué estoy pasando por esto? Si Él me ama, ¿por qué me trajo hasta aquí? El corazón humano es así, quiere entender, quiere tener el control, quiere todas las respuestas. Pero hay momentos en los que el cielo permanece en silencio, y la única instrucción de Dios es, permanece. Y permanecer duele. Duele porque va en contra de nuestro instinto natural. Queremos avanzar, resolver rápido, escapar de la presión. Pero Dios, en su sabiduría, nos coloca en situaciones que parecen no tener sentido para enseñarnos algo mucho más grande, confiar, incluso sin ver el siguiente paso. Imagina a alguien caminando en plena noche oscura, con solo una lámpara en las manos. La luz ilumina apenas unos metros, nada más. El corazón late rápido porque no se puede ver el camino completo, pero con cada paso, la luz muestra lo suficiente para seguir adelante. Así es caminar con Dios. Él no muestra todo, pero muestra lo necesario para que confiemos en que Él sabe a dónde nos está llevando. Y cuando elegimos confiar, incluso sin entender, algo poderoso sucede. El caos comienza a transformarse en testimonio. Y fue precisamente en ese punto cuando el caos parecía más grande que la fe. Todo el pueblo temblaba frente al mar. Cada sonido a lo lejos era como un aviso de muerte. El crujir de las ruedas de los carros del faraón, el galope de los caballos, el polvo que se acercaba más y más. El desespero se apoderó de todos. Algunos murmuraban, hubiera sido mejor quedarnos como esclavos que morir aquí. Otros miraban a Moisés y, en silencio, se preguntaban, ¿se habrá equivocado? ¿Será que Dios nos abandonó? Pero Dios nunca se equivoca. Lo que parecía el final del camino era, en realidad, el escenario que Él mismo había preparado para revelar su gloria. El mar, que representaba un límite, en instantes se transformaría en un camino. El enemigo, que parecía invencible, pronto caería derrotado ante los ojos de todos. Así es como Dios actúa, toma escenarios de derrota y los convierte en testimonios de victoria. Él no solo quería liberar a Israel, quería mostrarle al pueblo, y hasta al mismo Egipto, que solo Él es el Señor. La vulnerabilidad se convertiría en una prueba viva de su poder. Y aquí está la parte que toca directamente tu vida. Cuando Dios nos coloca en situaciones imposibles, no es para destruirnos. Es para mostrarnos que Él es más grande que cualquier obstáculo. No nos lleva hasta la orilla del mar para dejarnos morir en la arena. Nos lleva hasta allí para abrir un camino donde nadie jamás imaginó que pudiera existir. Tal vez hoy estés justo en ese punto, frente a tu propio mar rojo, mirando hacia adelante y pensando que todo terminó. Pero recuerda, el mismo Dios que abrió el mar para Israel sigue siendo el Dios que abre caminos imposibles para ti. Después de todo lo que sucedió, una verdad queda clara: Dios nunca tuvo la intención de abandonar a su pueblo a la orilla del mar. Lo que parecía un callejón sin salida era, en realidad, una invitación a confiar más profundamente. Y eso habla directamente a nosotros. ¿Cuántas veces te has visto frente a un mar imposible de cruzar? Un problema que parece no tener solución. Un diagnóstico que asusta. Una relación que parece demasiado rota para ser restaurada. En esos momentos, la tentación es creer que el viaje terminó, que no hay futuro, que fuimos dejados atrás. Pero no.
El Dios que guió a Israel no se equivoca de camino. No nos llama para morir en la orilla. Si Él nos trajo hasta aquí, es porque hay algo más allá. El mar puede parecer cerrado, pero Dios es especialista en abrir caminos donde no existe ninguno. Confiar en Él no siempre es fácil, lo sé. Pero es precisamente esa confianza la que transforma el dolor en milagro. Es obedecer, incluso sin entender, lo que nos lleva a ver su gloria con nuestros propios ojos. Y cuando eso sucede, nunca volvemos a ser los mismos. Entonces, si hoy estás frente al mar de tu vida, con los pies en la arena y el corazón apretado, recuerda una verdad: Dios no te llamó para morir en la orilla. El lugar que parece el final es solo el comienzo de algo más grande. El mar cerrado frente a ti no es la prueba de tu derrota, sino el escenario donde Dios va a escribir un testimonio que nadie podrá borrar. No fuiste llamado para quedarte en el límite, ni para ser enterrado por el miedo. Fuiste llamado para ver lo imposible abrirse delante de tus ojos. Porque el mismo Dios que abrió el Mar Rojo sigue siendo el Dios que abre caminos donde no hay senderos, sigue siendo el Dios que transforma la desesperación en esperanza y la noche oscura en una mañana de victoria. Así que respira profundo y confía. Este escenario no es tu final. Es solo la página en blanco donde Dios está a punto de escribir el próximo capítulo de tu victoria, y cuando Él escribe, la historia nunca termina en derrota. Y aunque un día la vida aquí en la tierra llegue a su fin, tenemos una esperanza firme y verdadera, la certeza de que, al final, no termina nuestro camino, sino que comienza la verdadera vida a su lado. Por eso no necesitamos vivir presos del miedo ni de la ansiedad, porque nuestro futuro ya está asegurado. Aférrate a esta verdad y nunca lo olvides. En Cristo, el final nunca es el final, siempre es el comienzo. Oremos juntos. Si puedes, cierra los ojos, pero si estás en un lugar público o trabajando, simplemente inclina la cabeza o ponte de acuerdo en pensamiento. Lo que importa es la sinceridad del corazón delante de Dios. Padre amado, te damos gracias porque nos guías incluso cuando no entendemos el camino. Así como guiaste a Israel hasta el mar, creemos que cada paso de nuestra vida está bajo tu dirección. Gracias porque no nos abandonas en los callejones sin salida, sino que preparas escenarios donde tu gloria se manifiesta. Aun cuando todo parece perdido, tu mano permanece firme, guiándonos con amor y fidelidad. Sabemos que no nos llamaste para morir en el desierto, sino para cruzar en victoria. Señor, perdónanos por tantas veces dejar que el desespero nos domine. Frente a las dificultades, olvidamos quién eres y nos entregamos al miedo. Perdónanos cuando la ansiedad habla más fuerte que la fe, cuando murmuramos frente a nuestros mares rojos y dejamos de mirarte a ti, enfocándonos solo en los problemas que nos rodean. Perdónanos, Señor, por nuestra rebeldía. ¿Cuántas veces hemos seguido nuestros propios caminos, creyendo que sabemos más que tú? Perdónanos por esa arrogancia, por pensar que nuestros planes son mejores que los tuyos. Tu palabra nos recuerda en Isaías 55, 8-9 que tus pensamientos son más altos que los nuestros, y en Jeremías 29 horas y 11 minutos que tienes planes de paz y esperanza para nosotros. Ante estas verdades, nos rendimos. Reconocemos que solo tú sabes lo que realmente es mejor, y nos humillamos para aceptar tu voluntad. Señor, ayúdanos a recordar que tu soberanía no es casualidad ni castigo. Cuando nos colocas frente a mares cerrados y desiertos, hay propósito, es amor que disciplina, cuidado que moldea, prueba que madura. Cada dificultad es un peldaño que nos lleva a conocerte más profundamente y a fortalecer nuestra fe. Quita de nosotros la arrogancia de querer controlarlo todo y la ilusión de que podemos caminar solos. Enséñanos a descansar en ti, seguros de que tus planes son más grandes y mejores que los nuestros. Y aun cuando no veamos el camino, que sigamos confiando en el Dios que abre sendas en lo imposible. Señor, nuestro mayor deseo es crecer en la fe y permanecer firmes en ti. Sabemos que la fe no nace en los días fáciles, sino en los momentos en que somos desafiados a mirar solo hacia ti. Enséñanos a tener raíces profundas, para que nada ni nadie sacuda nuestra confianza. Que nuestra fe no sea superficial, sino como un árbol plantado junto a las aguas, firme incluso en medio de las tormentas. Queremos caminar contigo no solo en los días buenos, sino también en los difíciles, seguros de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Reconocemos que las luchas no vienen para destruirnos, sino para formarnos. Cada dificultad es una oportunidad para madurar, aprender a perseverar y fortalecer nuestra confianza. Tu palabra en Romanos 5, 3-4 dice que la tribulación produce perseverancia, el carácter aprobado y la esperanza. Por eso, aun cuando duela y no entendamos,
Ayúdanos a ver cada batalla como parte de tu proceso de refinamiento, preparándonos para algo más grande. Padre, más que respuestas rápidas, queremos intimidad contigo. El verdadero milagro no es solo el mar que se abre, sino el corazón transformado en el camino. Tú no nos llevas a la orilla para probar nuestras emociones, sino para mostrarnos que tu soberanía es perfecta, incluso cuando no vemos salida. Danos esa fe madura e inquebrantable que confía en tu trono por encima de todo. Te pedimos tu ayuda, Padre. Danos fuerza para atravesar los desiertos, valor para enfrentar los mares cerrados y esperanza para esperar el tiempo de tu obrar. Que en cada lucha veamos no solo el dolor, sino la oportunidad de estar más cerca de ti. Que cada victoria se convierta en testimonio, y cada batalla ganada nos recuerde que tú eres fiel y nunca nos abandonas. Oramos en el nombre de Jesús, entregando nuestra vida en tus manos. Amén.